Bien, como decía recién, aparato respiratorio. Obviamente primero vamos a ver o sea, cómo está formado el aparato respiratorio, ¿m? Cuáles son sus partes, qué funciones cumplen, y después, ya a partir de la semana que viene, vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son las patologías del sistema respiratorio, y por último, obviamente vamos a ver la farmacología, cómo se manejan esas patologías. Respiratorio es una de las cosas que más frecuentemente vamos a ver en la farmacia. ¿M? Hay muchas patologías respiratorias que vamos a ver que son comunes. Vamos a ver que hay muchas patologías respiratorias que están muy relacionadas con eh, el invierno, sobre todo, las gripes, los resfríos, la congestión. Y son cosas que vamos a ver muy, pero muy frecuentemente. O sea que con respiratorio vamos a trabajar bastante en la farmacia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Obviamente para poder entender por qué voy a usar este fármaco, cómo se lo puedo recomendar y todo eso, primero debo conocer la patología. Y precisamente para poder conocer la patología, también tengo que saber cómo está precisamente formado el aparato respiratorio. Es toda una secuencia lógica para poder entender un poquitito todo esto. Bien, ahora sí, vamos a ir directamente a la anatomía del sistema respiratorio, cómo está eh, formado, sus partes. Por eso vamos a ir haciendo un dibujito, un esquema. Yo voy a apagar un ratito ahora la cámara porque cuando comparto pantalla mi imagen va quedando así media trabada. Entonces, obviamente, no, es preferible que no. Bien, aparato respiratorio. Mm, Obviamente el aparato respiratorio comienza en las fosas nasales. La nariz, que precisamente es el lugar por donde va a ingresar el aire que respiramos. Y que obviamente el aparato respiratorio tiene una función muy importante, que precisamente es la de tomar el oxígeno. ¿Para qué voy a necesitar el oxígeno? Nosotros sabemos muy bien que obviamente es importante respirar, que es importante tomar el oxígeno, pero ¿alguno de ustedes sabe por qué es tan importante el oxígeno? ¿Por qué no podemos vivir sin oxígeno? Te lo cuento un poquito yo. El oxígeno es fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo, van a utilizar precisamente ese oxígeno. Todas las células de nuestro cuerpo van a tener funciones, van a hacer diferentes cosas, dependiendo, obviamente, cuál sea. Y precisamente para poder cumplir esas funciones, van a necesitar nutrientes y también van a necesitar respirar. Y también respiran oxígeno. Nuestras células respiran de la misma manera que respiramos nosotros, nada más que obviamente no tienen nariz, no tienen todas estas cosas. Precisamente el aparato respiratorio permite ingresar el oxígeno para que después nuestras células lo puedan utilizar para poder cumplir sus funciones. Ahora con respecto a las fosas nasales, eh, vamos a ver que las fosas nasales no es otra cosa que el orificio de ingreso del aire, y todo lo que está por adentro de la nariz también va a tener unas funciones muy importantes, que básicamente dentro de las fosas nasales tenemos unas estructuras que se denominan cornetes, que acá voy a prender un cachito la cámara.
Que si ustedes agarran y se miran, levantan un poquito así la nariz, y se miran un poquito al espejo, por ahí alumbrándose con la luz del celu, van a ver como unas estructuras como carnosas, que están ahí adentro de la nariz. Estas estructuras, que se denominan cornetes, van a cumplir una función muy importante, que es la de calentar o empezar a calentar el aire que nosotros respiramos. Porque obviamente ese aire, si bien ingresa por la nariz, va a llegar hasta los pulmones. Y necesita precisamente llegar a la misma temperatura que están los pulmones. El aire que respiramos siempre está a una temperatura inferior, así haga mucho calor. ¿eh? Cuando tiene que llegar a los pulmones, tiene que llegar a la misma temperatura. Es importante conocer los cornetes. Después yo les voy a subir un video también de YouTube donde va a ir mostrando bien, perfectamente todo esto. Y obviamente ahí se va a ver bien clarito. Otra de las cosas que también tenemos en la nariz, obviamente, son los pelitos. Los pelitos no están ahí porque les gusta molestarnos. La realidad es que los pelitos que están en la nariz sirven también para empezar a filtrar el aire. ¿Por qué quiero filtrar el aire? Porque el aire que va a llegar a los pulmones tiene que llegar lo más limpio posible. El vello de la nariz. También muy importante para la filtración del aire que estamos respirando. Y también vamos a ver qué hay en la nariz, qué más hay en la nariz que siempre... el moco. Esto no lo vamos a ver, las glándulas que producen el moco, pero que también van a cumplir una función muy, pero muy importante, y que precisamente es tratar de atrapar partículas, cosas que nosotros no queremos que ingrese y que llegue a los pulmones. Entonces, precisamente la producción de moco engloba, agarra todas estas partículas para que después, obviamente, sea mucho más fácil de eliminar. Esa es la razón por la cual aparece el moco en la nariz. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hago tanto hincapié en estas estructuras? Básicamente, por una de las patologías más frecuentes, que es la congestión nasal, que va a estar relacionada con una alergia respiratoria, que puede estar relacionada con un resfrío, con una gripe, y que no es otra cosa que la nariz tapada. La famosa nariz tapada, que a todos nos ha pasado en algún momento. Eso obviamente lo vamos a ver después cuando veamos la parte de patología. ¿Qué es lo que ocurre y por qué ocurre? Una vez que el aire ingresó ya a través de las fosas nasales, fíjense lo importante que es respirar por la nariz, porque precisamente cuando tenemos la nariz tapada, el lugar por donde ingresa el aire es a través de la boca, y la boca no tiene ni la producción de moco, ni tiene tampoco los vellos como para ir limpiando, tampoco tiene los cornetes para ir calentando el aire. Por lo tanto, obviamente que lo ideal siempre es respirar por la nariz, pero a veces no se va a poder porque precisamente la nariz va a estar tapada. Entonces, bueno, pero no es lo mismo respirar todo el tiempo por la boca que respirar eventualmente porque tengo la nariz tapada. Lo que le sigue a
a las fosas nasales, si nosotros ahí sí, si lo abrimos la boca, el fondo de la garganta, que no es otra cosa que lo que se conoce como faringe. La faringe no es otra cosa que una entrecruzada, es donde se juntan la vía respiratoria con la vía digestiva. Y que precisamente gracias a que está ahí todo juntito, la faringe es, es por el motivo por el cual obviamente podemos respirar por la boca. Hay una conexión. Si nosotros con la parte de atrás de la lengua nos tocamos atrás de todo el paladar, van a ver que ahí se me tapa la nariz. O cuando hablo, o cuando trago. Pero están todas juntitas, todo uno al lado del otro. Luego de la faringe viene otra parte también muy importante, que es la laringe. La laringe en realidad, si nosotros nos tocamos por acá, ¿vieron? Lo que nos conocemos como la nuez de Adán, que la puedo mover por un lado para el otro, y que ahí también hay una estructura muy importante que son las cuerdas vocales. ¿Por qué? Las cuerdas vocales son como dos tiritas que están ahí en la laringe, y que precisamente el paso del aire las hace mover, y es lo que produce el sonido. Y que después, obviamente, gracias a la boca, a la articulación, con la lengua también, se puede formar la palabra. O sea que, si bien la laringe está dentro de lo que es la vía respiratoria, va a cumplir una función diferente, no va a cumplir una función respiratoria, y va a cumplir una función fonatoria, para poder hablar. En realidad, para la producción del sonido. Después, para hablar, obviamente necesito la boca. La lengua, y todo eso. Luego de la laringe, y si ustedes se ponen los deditos acá y hablan, van a ver cómo vibra. Y que obviamente ahí también podemos encontrarnos con una patología que es la famosa disfonía, estamos afónicos, no puedo hablar. Y precisamente es porque van a estar comprometidas las cuerdas vocales. Lo más común es cuando hay algún tipo de resfrío, alguna laringitis, que uno está totalmente difónico. Después vamos a continuar ahora vamos a hacer un dibujito. Después de la laringe, o sea, ya más acá más abajo, nos vamos a encontrar con la tráquea. La tráquea que luego después se va a dividir en dos partes, una derecha y una izquierda, que se denominan bronquios. Y se van a meter adentro de los pulmones. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. A su vez, los bronquios, a medida que van ingresando, se van a empezar a ramificar, como si fuera una especie de árbol. Si yo lo miro al revés, bueno, qué porte mamarracho. Si yo lo miro al revés, tengo la tráquea, las dos ramas más grandes, y como todo árbol, después me va a ir dando ramas más chiquitas,
y que obviamente esto es lo que se denominan bronquios de menor calibre, porque son que nacen en este bronquio principal, tanto a la izquierda como a la derecha, y de estos bronquios de menor calibre van a nacer bronquios mucho más finitos, hasta que ya la rama es muy finita, como, ¿vieron como la copa de un árbol? Y que ahí, que las ramas, las más de arriba, son mucho más finitas, y estos se van a denominar bronquiolos, y el final del bronquiolo va a ser como una especie de globito en el cual es a dónde va a llegar el aire que nosotros ingresamos por las fosas nasales. Obviamente el pulmón va a estar formado por estas ramificaciones de los bronquios principales, que se van a ir achicando cada vez más y que van a terminar en estos pequeños globitos que son los alvéolos. Vamos a ponerle el nombre acá, alvéolo. Y precisamente acá en el alvéolo es donde van a cumplir la función más importante. Si nosotros pensamos hasta acá, desde las fosas nasales, que el aire ingresó, las fosas nasales, toda la parte de la nariz, va a cumplir una función obviamente muy importante, como es la de calentar, purificar el aire que va a ingresar. La laringe, la faringe, la laringe, son todos lugares por donde circula. La laringe, obviamente va a aprovechar esa circulación del aire para provocar los sonidos. Después venía la tráquea, los bronquios, bronquios más chiquitos, hasta los bronquiolos. Y ahí lo único que hace el aire hasta ahora es circular. El aire entra, circula por acá, circula por acá, por acá. Nosotros tenemos que pensar que en cada punta de uno de los chiquititos siempre va a haber un alvéolo, por acá también va a viajar el aire, y acá podríamos decir que en el alvéolo es la única parte funcional del aparato respiratorio. ¿Por qué la única parte funcional? Porque, bueno, acá, precisamente en contacto con el alvéolo, vamos a tener vasos sanguíneos. Y precisamente acá voy a tener oxígeno, en estos vasos sanguíneos voy a tener dióxido de carbono, que es lo que yo tengo que sacar para volver a ingresar oxígeno, para que después a través de la sangre se pueda distribuir por todo el cuerpo y llegar hasta la última célula de nuestro organismo. Entonces, precisamente ahí en el alvéolo, a través del alvéolo, va a poder entrar el oxígeno a la sangre, y la sangre va a poder sacar el dióxido de carbono para que después haga todo el camino inverso y salga a través de la nariz. Inspiro, entra aire con oxígeno, hace todo este caminito hasta que llega al alvéolo. En el alvéolo la sangre toma todo ese oxígeno, pero a su vez también va a dejar el dióxido de carbono. Y ahora el proceso inverso. Ese mismo aire, pero ahora cargado de dióxido de carbono, va a hacer el camino a la inversa
y yo voy a sacarlo a través de la expiración. Ingreso oxígeno, saco dióxido de carbono. Ahora, ¿de dónde viene ese dióxido de carbono? Precisamente viene de la respiración celular. La célula toma el oxígeno, lo va a utilizar para diferentes procesos químicos, y después que terminó ese proceso químico me va a dejar como resultado, como residuos, precisamente dióxido de carbono. Y es un residuo, lo tengo que sacar. Por eso es que hace todo el proceso inverso, hace todo el caminito para precisamente poder salir. Y el otro residuo que me va a dejar todo este proceso químico que van a hacer las células para poder cumplir sus funciones, precisamente va a ser agua. Dióxido de carbono por un lado, que lo elimino a través de la respiración, y el agua, que el agua el mismo cuerpo la va a utilizar en otras cosas, y que también, una vez que la sangre, que tiene toda esa agua de más, que también la tiene que eliminar, cuando pasa por el sistema renal, cuando pasa por los riñones, obviamente va a sacar el agua, va a sacar otro tipo de sustancias, toxinas, elementos que son residuos del trabajo de las células, y todo eso se va a eliminar a través de la orina. Entonces fíjense que nosotros ingresamos cosas, ingresamos aire a través de la respiración, el torrente sanguíneo lo va a llevar a todos lados, porque la sangre llega hasta el último rinconcito de nuestro cuerpo, y le va a llevar precisamente el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Y esa misma sangre después va a ir retirando todos los residuos que quedaron del trabajo que hizo cada una de las células. Es algo más o menos como voy a la preparación de una torta. Me voy al supermercado, compro la harina, los huevos, manteca, el azúcar, me lo traigo todo a casa. Me lo traigo todo a casa y lo llevo todo a la célula fabrica la torta, prepara la torta, pero también me quedaron residuos, me quedaron las cáscaras de los huevos, me quedó el papel del paquete de harina, me quedó el papel de la manteca, todo eso lo tengo que eliminar. La célula también, en su trabajo, requiere materia prima y también va a dejar residuos. Y ahora, en este caso, también los tiene que ahora eliminar. Todo lo que sea gas, oxígeno, dióxido de carbono, obviamente lo va a eliminar a través de la respiración. Y el otro residuo importante que me dejaba, que precisamente era el agua y algunas toxinas, se va a eliminar por vía renal. Básicamente el sistema respiratorio es así de simple. No tiene demasiadas complicaciones, no tiene demasiadas vueltas. Después, cuando veamos el módulo de cardiovascular, vamos a ver de qué manera llegan precisamente los vasos sanguíneos hasta acá, hasta estar en contacto con el alveolo. Obviamente, con respecto a la patología, al ser algo tan simple, cortito, entro,
saco, entra oxígeno, saco dióxido de carbono, que es el residuo. No va a haber, en realidad, muchas patologías. Sí, a nivel de la nariz, como habíamos visto eso de la congestión nasal. A nivel de los bronquios, vamos a ver que hay una patología muy frecuente y muy común, que es el asma. A ver qué pasa, por qué se produce el asma. También vamos a ver que puede ser una bronquitis. Y después también vamos a ver acá en el pulmón una neumonía a todo nivel respiratorio, una gripe, un resfrío común. Obviamente está lo que es tema patología cáncer, pero como en la farmacia no se van a vender ningún tipo de medicamento para el cáncer, no para curar o para tratarlo, eso lo vamos a dejar para otro momento. La bronquitis crónica, y después vamos a tener otro tipo de cosas, como por ejemplo la tos, que la tos no va a ser una patología en sí, sino que va a ser un síntoma, el producto de cualquiera de estas otras patologías que fuimos viendo. Y por último, también vamos a ver todo lo que es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es algo lamentablemente también muy frecuente y muy prevenible, y que siempre va a estar en relación con el hábito del tabaco. Por lo tanto, y desde la farmacia, vamos a ver cómo se puede tratar el tabaco. Para hacer la primera clase de las chicas nuevas, tanto de Liz como Caro con K y Vanina, que ahora se me fue Vanina, se debe haber desconectado. Dentro de todo, llegar y encontrarse, ay, ¿qué es esto? Bueno, les diría que quizás es el módulo más tranqui, más fácil de empezar, porque obviamente es bastante sencillo. Bien, Caro, ya estás un poco más acostumbrada, ¿no? Sí. Liz, Caro, ¿alguna duda? Bueno, las dos Caros, ¿alguna duda de cómo está formado el aparato respiratorio y cuáles son las funciones que cumple? Yo es la primera vez que entré en una clase virtual y por eso me costó entrar un poquito más tarde. Mm. Y con respecto a los temas que acabamos de ver, Me está gustando, voy tomando tema, voy anotando cada palabra que habla, le presto atención. bien. Acordate que después el video también va a estar en el aula, ¿eh? Así que si que Sí, también lo lo podés anoté por ver. la duda, me lo Claro. pueda buscar. Lo vas a encontrar en el módulo que dice respiratorio. Caro, Caro Fasano, ¿alguna duda? No, no, entendí. Buenísimo. Liz, No, profe, todo claro. buenísimo, me alegro un montón. Después, obviamente, cuando puedan volver a ver el video o que después también van a tener un videíto un poquitito, o sea, un poco más interactivo, con unos dibujos un poco más reales a mi horrible manera de dibujar en el pizarrón. Quizás esto se pueda entender un poquito más o obviamente también puede generarse alguna que otra duda. Obviamente, recuerden que para ese tipo de dudas, ese tipo de consultas con respecto a lo que es
el entendimiento o no del tema que se dio. Recuerden que está el foro de consultas, que también lo van a encontrar ahí en la parte general del aula, en el mismo lugar donde se pudieron unir al grupo de WhatsApp. Ahí van a encontrar un apartado que dice foro de consultas. Pueden hacer cualquier tipo de consulta por ahí. O lo que es mejor, que yo siempre digo que creo yo que es mejor, me anoto la duda. Uy, vi el video, no entendí bien esta parte. Me anoto la duda y en la próxima clase en vivo la pregunto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? En el foro de consultas, la única manera de comunicarnos es a través de lo que es escrito. Y a veces lo escrito, en vez de aclarar, oscureció. En cambio, estando así mano a mano y charlando entre nosotras, siempre va a ser mucho más sencillo poder explicarlo. Bien. Por hoy, aparte quedan 5 minutos de esta reunión, ya en breve se va a cortar solita. Hoy ya terminamos. Como la reunión anterior duró un poquitito menos de los 40 minutos, todavía no son y media, pero recuerden que el horario es hasta las 16:30. Recuerden que los videos también van a durar, o sea, el video siempre va a durar un poquito menos de los 40 minutos, porque recuerden que desde que arranca la reunión hasta que realmente ponemos a grabar, porque siempre damos entre 5 y 6, 7 minutos de tolerancia para que puedan ingresar todos, y obviamente para que no se pierdan nada. Ahí ya tenemos entre 5 y 6, 7 minutos más cortitos. Y algunas clases también van a durar un poquitito menos, porque siempre hay algunas cosas que son un poquitito más sencillas que otras. Entonces, obviamente, cuando ya terminamos, terminamos. Bueno, vuelvo a repetir, bienvenida Caro, bienvenida Liz. A vos, Caro, ya sabés que sos bienvenida. Caro se conecta siempre, siempre. Está siempre ahí al pie. Que tengan una muy, pero muy linda semana. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Que tengan, un lindo fin de semana largo, que para disfrutar este fin de semana. Chao, chicas. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias.